Muy buenas a todos, hoy os voy a explicar a resolver el cubo 2×2 con el método Ortega. Bueno, este método ya es más avanzado, con este método podéis resolver el cubo fácilmente en menos de 10 segundos y practicando mucho podéis llegar a resolverlo en menos de 5. Y bueno, es un método, en realidad es muy simple, lo único que tenéis que aprender varios algoritmos. Vamos a ello. El primer paso es completar una cara del mismo color. Da igual la cara y da igual el color y no hace falta que los laterales estén correctamente colocados. Por ejemplo, primero inspeccionamos el cubo y vemos, por ejemplo, que en la cara naranja ya tengo tres piezas puestas, aunque no coincidan los laterales. En este método eso me da igual, solo quiero aquí el último naranja, que está aquí. Lo llevo a la parte superior de donde tiene que ir y lo inserto. Esto ya tenéis que saberlo hacer intuitivamente. Ya lo expliqué en el tutorial de principiantes, que tendríais que dominarlo un poco para hacer ya este método. Entonces, una vez ya tenemos una cara completada, independientemente del color de los laterales, vamos a completar su opuesta con algoritmos de OLL. Entonces, la cara que he completado es la naranja, por lo tanto aquí tengo que completar la roja, que es el contrario de naranja. Y aquí se me pueden dar pues 7 casos. Este es el primer caso, que solo tenga una esquina, una pieza bien orientada. Entonces, voy a ver cómo tengo que sujetar el cubo. Me tiene que quedar la pieza bien orientada en la parte frontal, es decir, o aquí, y a su lado tiene que haber una pieza que tenga también el rojo mirando hacia mí. Es decir, en este caso sería incorrecto, tengo la pieza orientada en la parte frontal, pero aquí no hay rojo. Por lo tanto, sería este caso. Y el algoritmo que hay que aplicar es el SUNE, igual que en el método Friedrich, es el siguiente. R, U, R', U, R, U2, R'. Y ya tengo la cara resuelta. Aquí tengo el otro caso, que es el mismo, pero con las piezas intercambiadas. Es decir, ahora la pieza orientada está en la derecha y el otro rojo lo tengo mirando hacia mí, está aquí en la izquierda. Así sería incorrecto porque aquí tendría que haber rojo, por lo tanto es este caso. Se resuelve con el mismo algoritmo, pero en lugar de usar la mano derecha, usamos la izquierda. L', U', L, U', L', U2, L. Vamos a ver ahora los casos cuando hay dos esquinas orientadas. En este caso hay dos orientadas y las otras dos miran hacia los laterales. Entonces hay que sujetar el cubo así, que tenga una roja delante y una detrás, y esta línea aquí. Y aplicamos un sexy move más un sledgehammer, es decir, R, U, R', U', y ahora R', F, R, F'. Y ya lo tengo resuelto. En este caso también tengo dos esquinas contiguas bien orientadas, pero las otras dos, en lugar de tener los rojos en los laterales, los tienen delante. Entonces sujetamos el cubo también así, con esa línea aquí y los rojos mirando a la izquierda, y aplicamos el siguiente algoritmo, parecido también al algoritmo para hacer la cruz amarilla, que es F, R, U, R', U', F'. Puede ocurrir que las dos esquinas que están bien orientadas estén así formando una diagonal. En ese caso hay que sujetar el cubo con la diagonal así, de arriba a la izquierda a abajo a la derecha, y una pegatina roja aquí mirando hacia adelante, es decir, así. La diagonal aquí y una roja mirando hacia adelante. Y se aplica el siguiente algoritmo. F, R,
F', R, U, R, U', R'. Y vamos a ver los dos casos en que ninguna pieza está bien orientada. Y tengo, este es el primer caso, que tengo dos rojos mirando hacia mí y dos rojos mirando hacia la parte trasera. En ese caso sujetamos el cubo así, con los dos rojos mirándonos a nosotros, y aplicamos este algoritmo. R2, U2, R, U2, R2. Y este es el otro caso en el que no hay ninguna esquina bien orientada y tengo dos rojos delante y los otros dos en los laterales. En este caso hay que sujetar el cubo en esta posición, los dos rojos mirando a la izquierda, uno delante y uno detrás. Y aplicamos el siguiente algoritmo. F, el sexy move dos veces, es decir, R, U, R', U', R, U, R', U' y F'. Bien, cuando hayamos completado la cara superior y la cara inferior, nos pueden dar 5 casos. Y con un solo algoritmo ya lo resolvemos. Por ejemplo, este sería el primer caso. Fijaros que aquí tengo una línea hecha, una línea blanca, una pareja blanca. Aquí nada, aquí nada, aquí nada, aquí nada, nada, nada y una amarilla. Tengo una línea arriba y una línea abajo. Lo que tengo que hacer es juntar las dos líneas y con las dos líneas en la parte frontal, fijaros que no tengo ninguna otra línea más, con las dos líneas en la parte frontal aplico este algoritmo. R2, U', B2, U2, R2, U', R2. Y ya lo tengo resuelto. Junto las dos capas y ya está resuelto. Caso número 2. No tener ninguna línea. Es que no tengo ninguna línea en ninguna cara. Estamos hablando siempre de líneas horizontales, ¿eh? Estas líneas verticales nos da igual. No tengo líneas horizontales. Entonces sujeto el cubo de cualquier forma y aplico un algoritmo muy simple que es R2, F2, R2. Y ya lo tengo resuelto. Tercer caso, solo una línea. Aquí tengo una línea, aquí no, aquí tampoco y aquí tampoco. Solo tengo esta línea. Entonces sujeto el cubo con la línea en la parte frontal y la parte superior, es decir, así, no así, así, parte superior, y aplico este algoritmo. R, U', R, F2, R', U, R'. Y ya lo tengo resuelto. Puede darse el caso en que ya tengo una capa resuelta. Fijaros, aquí ya me cuadra los verdes, amarillos, ya tengo las 4 líneas. Y en la parte superior ya tengo también una línea. Las demás no están resueltas. En ese caso, la parte resuelta tiene que quedar en la parte inferior y sujetamos el cubo con la parte superior que tiene la línea en la izquierda. Eso sería, y vamos a hacer la permutación tipo T, que si habéis resuelto el 3×3 mediante el método Friedrich ya la conocéis. Es la siguiente: sujetando la parte resuelta en la parte inferior y la parte resuelta de la parte superior en la izquierda, así como lo tengo yo, aplicamos el siguiente algoritmo, que es R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F'. Y por último podemos tener el caso en que la parte inferior ya está resuelta, pero en la parte superior no hay nada resuelto, no hay ninguna línea. En ese caso sujetamos el cubo por cualquier cara, pero siempre con la parte resuelta en la cara inferior, y aplicamos el siguiente algoritmo. F, R, U', R',
U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R, F'. Alineamos las dos capas y ya lo tenemos resuelto. Esta es la permutación tipo I, que seguramente ya la conoceréis si sabéis el método Friedrich del 3×3. Como siempre, practicad mucho y si tenéis alguna duda me lo dejáis escrito en los comentarios y enseguida que pueda os lo voy a resolver. Voy a hacer otro ejemplo un poquito más lento explicando mejor lo que voy haciendo. Por ejemplo, veo que la cara naranja ya tiene dos piezas y aquí tengo las otras dos. Entonces puedo bajar esta aquí con una R2, pero antes de bajarla, para no tener esta abajo, la aparto. Acabo de bajar esta y ahora voy a insertar esta aquí. Ya tengo la cara naranja hecha. Voy a mirar la roja. Este patrón es la diagonal con el rojo aquí delante. Este es el algoritmo. Y ahora me queda, aquí ya veo una línea, aquí tengo otra. Por lo tanto, ya puedo aplicar el algoritmo de las dos líneas. Y ya está. Bueno, os voy a dar unos pequeños consejos para distinguir rápidamente el patrón del último paso. Es decir, para ver a qué caso os enfrentáis mirando rápidamente el cubo. Básicamente lo que os quiero decir con esto es que solo mirando estas dos caras, por ejemplo, ya se ve que la parte superior está resuelta en este caso. Esta pieza estará resuelta, si estas están resueltas. Y en la parte inferior ya vemos que hay esta línea aquí y sabemos que solo hay una línea. Si hay una línea y esta parte no está resuelta, solo puede haber una línea siempre, que será esta. Bueno, pues hasta aquí el tutorial. Ya veis que es un método muy simple, que seguramente si sabéis el método Friedrich del 3×3, el método CFOP, y ya conoceréis varios de estos algoritmos. Y nada, lo único que hay que hacer es aprender los algoritmos y reconocer rápidamente el patrón que tenéis para resolverlo, y ya veréis que enseguida hacéis muy buenos tiempos. Espero que os haya servido el tutorial, que os haya gustado y nos vemos en el próximo.